de seminario de título, espero que les sirva bastante lo que vean hoy día. En realidad, como sus profesores seguramente le han comentado anteriormente, este es un curso que tiene el objetivo de unir o tratar de concretar un conocimiento. Entonces, lo que me tocó a mí es la parte de salud pública, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar contenido o información de salud pública y específicamente biología, y lo vamos a concretar en un trabajo, ¿ya? Un trabajo al final nosotros nos corresponde 4 clases, ¿ya? De esas 4 clases vamos a tener actividades prácticas. Al final vamos a dejar aproximadamente, yo creo que 2, dependiendo del número de personas, que según yo la lista son 60, como 60, no, 50 y... No, son menos, porque es parte del 13. Son como 40 personas, ¿ya? Son 46 personas. Entonces vamos a dejar 2 días para que ustedes expongan un trabajo, ¿ya? Este trabajo lo voy a enviar hoy, pero, porque lo tengo que concretar en datos, pero ya lo tengo más o menos listo, y lo vamos a realizar en investigación de brotes de alimentos, ¿ya? Una ETA. ¿Alguna consulta hasta ahora? No, profe, nada. Perfecto. Entonces vamos a pasar la lista. La idea mía es que hagamos un repaso de epidemiología en relación a brotes. ¿Se acuerdan ustedes de esa materia o no? ¿No? ¿No? ¿Sí? No. Ya. ¿Ven lo que les estoy mostrando ahora, este PowerPoint? Sí. Profe. Ah, ya, perfecto. Genial. Ya, entonces vamos a pasar a repasar, porque igual su tema no es que sea difícil ni nada, tiene cálculo. Y hay que entender de qué estamos hablando, porque en epidemiología usted seguramente pasaron lo que era la incidencia acumulada, las tasas, las razones, cálculos de riesgo, ¿cierto? Seguramente eso lo vieron en epidemiología. Y dentro de eso, nosotros acá 2 tipos de cálculos. Uno son las tasas de ataque, básicamente es una proporción, ¿ya? Porque es 100%, y vamos a aplicar el riesgo relativo y el OR, que no sé si se acuerdan de eso, ¿ya? Entonces, en base a esa información, tenemos que hacer un repasito, porque aunque ustedes le hayan ido súper bien en eso, igual de repente no se olvida, ¿ya? Así que vamos a avanzar, vamos a ver paso a paso. Si no tienen algo, me dicen y lo repetimos, ¿ya? ¿Cuál es como la idea de la clase de hoy? Hoy día yo quiero hacer el repaso y luego yo les voy a pasar un ejercicio que ustedes desarrollen durante la segunda parte de la clase. Yo estoy conectada, ¿ya? Entonces, pero yo quiero que ustedes lo hagan, lo traten de desarrollar y me pregunten dudas y que lo hagan, porque si no, si yo les hago el ejercicio acá, no va a ser el aprendizaje. Después vamos a ver, por supuesto, el ejercicio en este repasito, ¿ya? Ya, primero, ¿qué es lo que era la ETA? Ya eran las enfermedades transmitidas por los alimentos, para hacer un repaso. Entonces resulta que nosotros en salud pública tenemos un sistema que es un sistema de vigilancia epidemiológica. Ya existen varias vigilancias epidemiológicas. Existen vigilancia, por ejemplo, epidemiológica de las enfermedades transmisibles, enfermedades epidemiológicas de las enfermedades ocupacionales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de una vigilancia en sí? Significa que el sistema de salud pública lo que quiere hacer es recoger información para luego tomar esos datos, analizarlos, llevar una respuesta y luego tomar una resolución en relación a esos datos, y tomar decisiones a nivel central. Entonces el sistema de vigilancia, así como para resumir, es como una cadena de grupos, desde que parte de la atención primaria, de la atención mínima en terreno,
análisis centralizado en lo cual se van a tomar decisiones a nivel país. ¿Ya? Es súper importante saber, por ejemplo, cuáles son las prevalencias de las enfermedades más comunes para hacer todo una gestión en relación a evitarlas, a prevenirlas, ¿ya? Y a destinar, por ejemplo, recursos. Dentro de esas vigilancias está la vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria, y específicamente de los brotes, porque un brote significa que nosotros, una situación epidemiológica como entre paréntesis de emergencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un grupo de personas que se van a ver afectadas en muy poco tiempo, ¿ya? Y en general, la idea es determinar cuál es el origen de ese brote para prevenirlo, para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Para tomar las medidas de control suficientes para que no vuelva a ocurrir estas enfermedades, dentro de las cuales está la ETA, ¿ya? Así que eso es como resumiendo lo que es una vigilancia epidemiológica. Entonces, la ETA es los alimentos, voy a leer lo que dice acá para avanzar, dice, por los alimentos debe ser parte integral de los sistemas generales de vigilancia de enfermedades. Al mismo tiempo deben ser un instrumento importante de la estrategia de acción de los programas de protección de alimentos, así como la atención primaria en salud. Estos son los típicos, como uno ve las noticias, llegaron, no sé, después del paseo de curso, llegaron tantas personas enfermas de tales síntomas, o quizás fue una intoxicación. Esas son las investigaciones ETA. ¿Ya? Y generalmente son un grupo importante de personas, porque cuando son brotes pequeños, no sé, un paseo familiar en general, no genera tanto ruido, a pesar de que igual por obligación tienen que ser registradas, ¿ya? Pero en general no se genera tanto ruido. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un casino, de una empresa, de un paseo de una empresa, o de una fiesta de Navidad, de fin de año, con muchas personas involucradas, ahí sí que toma más acciones, ¿ya? Bueno, obviamente ustedes ya manejan esta información, que lo que es un alimento es toda sustancia elaborada, semi-elaborada, natural, que se destina al consumo humano, ¿ya? Dentro de eso nosotros tenemos que considerar el agua. El agua también se destina al consumo. Un brote de ETA es un episodio en el cual 2 o más personas presentan una enfermedad similar después de ingerir alimentos, incluida el agua del mismo origen, y donde la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio implica los alimentos y el agua como vehículos de la misma, ¿ya? Porque acuérdense que brote puede ser no solamente alimentos, puede ser enfermedades de digestión, ¿ya? Así que en este aspecto, brote ETA va dirigido a alimentos. El caso ETA, cuando uno hace una investigación epidemiológica, uno debe definir un caso, ¿ya? Debe definirlo, decir, ya, mi caso está compuesto por esta característica de una enfermedad, ¿ya? De esa forma, si yo describo mi caso, buscarlo y determinar si esta persona puede ser o de definición de caso, ¿ya? Es como una manera de hacer una preselección, ¿ya? Si tengo un grupo de personas de cierta patología, yo tengo súper bien definido mi definición de caso, diciendo, por ejemplo, ya pongamos el coronavirus, que está como más de moda, personas que tienen fiebre, síntomas de dolor muscular, tos, seca, etcétera, ¿ya? Se describe, y esas personas que estén dentro de esa sintomatología van a ser posibles casos, ¿ya? Por eso es importante que nosotros se defina bien cuál es el caso, hacer como una preselección. Entonces, en el caso de las ETA, es una persona que ha dado después de consumo de alimentos y o agua, evita la evidencia epidemiológica o el análisis de la agua, ¿ya? ETA, entonces, es un síndrome originado por la ingestión de alimentos y o agua que contengan agentes etiológicas en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población. Las alergias o hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no se consideran ETA, ¿ya? Básicamente porque las alergias alimentarias no van a formar parte de, en general, ya puede que sí, de un aumento brusco e inusitado de casos.
¿ya? A menos que haya tan mala suerte que tengamos un grupo de una población que haya muchas personas sensibles a una alergia, ¿ya? Pero en general, una población tiene un número más bien específico de personas que tienen sensibilidad alimentaria. ¿Ya? Es por eso que la hipersensibilidad alimentaria no se considera dentro de los ETA, a pesar de que puede generar alergia muy parecida a una intoxicación o una infección alimentaria. ¿Ya? La infección alimentaria son las ETA producidas por la ingestión de alimentos y o agua contaminados con agentes infecciosos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, que en la luz intestinal, es decir, en el lumen del intestino, pueden multiplicarse, movilizarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal y desviar otros aparatos o sistemas. ¿Ya? En cambio, la intoxicación alimentaria es producida por la ingestión de toxinas formadas en tejidos o de plantas o animales o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional en cualquier momento de su producción hasta su consumo. Este punto, chiquillos, lo quiero destacar, porque resulta que nuestra presentación de caso va a ser muy distinto, o en general va a tener una diferencia, es que es una alimentaria o si es una intoxicación alimentaria. Básicamente, lo que los diferencia es el tiempo de presentación. Cuando nosotros estamos frente a una infección alimentaria, ¿ya? Que es ingestión de alimento contaminado con agente infeccioso, nosotros en general necesitamos un tiempo en el cual el agente infeccioso va a invadir y multiplicarse dentro del intestino. ¿Ya? Si bien es cierto, ese agente infeccioso, bacteria, por ejemplo, puede producir posteriori una toxina que genera una intoxicación, el tiempo de presentación de los síntomas de la intoxicación es mayor a que cuando yo voy y consumo inmediatamente el tóxico. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo tengo una infección alimentaria, yo necesito esperar un periodo de tiempo en el cual ese agente bacteriano o ese agente infeccioso tenga la posibilidad de replicarse o llegar al punto tejido target para generar el daño. Por lo tanto, se genera tiempo previo. ¿Ok? En cambio, la intoxicación puede que sea también generada por una bacteria, la toxina, pero la toxina ya va a estar presente en el alimento. Por lo tanto, el tiempo de presentación va a ser más corto. ¿Ya? Esa es una diferencia súper importante. ¿Ya, chiquillos? ¿Entendió lo que le acabo de decir? Profe, Sí. yo la escucho súper entrecortada, yo no sé si el resto igual. Sí, se No escucha sé. mal. Sí, se escucha como bien cortado. Escucha, chiquillos, puede ser mi internet o el internet, no sé, en general. Pero más o menos, ¿se entendió la diferencia entre intoxicación? Esta aplicación... Sí, ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. sí, profe. Entrecortado, genial. pero se entendió. Chuta. Ya, sigamos entonces. ¿Qué es lo que es un sistema beta? Básicamente lo mismo que conversamos, pero tiene una sigla. Es la vigilancia de las enfermedades de transmisión alimentaria. Entonces, por lo tanto, es un sistema de recopilación de información, ¿ya? Ese es el sistema beta. Entonces, es un sistema de información simple, oportuno, continuo de ciertas enfermedades que se adquieren por el consumo de alimentos o agua, que incluye la investigación de los factores determinantes y los agentes causales de la entidad, así como el establecimiento del diagnóstico de la situación y viendo la formulación de estrategias de acción para la prevención y control. ¿Ya? Y yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿qué es lo que son los factores determinantes? Hoy, profe, ya no me acuerdo. ¿No se acuerdan? No. Los factores determinantes son como, está bien, pues me tienen que decir nomás para que lo repasamos. Esa es la idea, ¿ya? Los factores determinantes son como factores que promueven o favorecen la aparición de algún tipo de enfermedad, patología o daño. Entonces, por ejemplo,
determinante de problemas cardiovasculares. Este es un ejemplo. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, ¿ya? Entonces son factores ya sea ambientales o de actitud, ¿ya? O sociales, ¿ya? Que van a favorecer, o incluso individuales, propios del individuo, que van a favorecer la aparición de algún tipo de enfermedad, patología o condición, ¿ya? Bueno, entonces, obviamente aquí tenemos distintas causas en relación a la Z, que tenemos las infecciones que van a ser agentes de infección, bacterias, hongos, parásitos, las intoxicaciones que van a ser plantas y animales venenosos, sustancias químicas o sustancias radiactivas. Y no vi la que salía abajo. ¿Qué dice abajo de sustancias radiactivas que lo tengo tapado? No se ve igual. No se ve. También está tapado. A ver si se corre esto. Ahí se corre. Biotoxinas. Ya. Ahí sí. Ya, perfecto. Está puro molestando ese cuadrito. Ya, sigamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos de las betas? Que es lo que nosotros ya conversamos. Básicamente, la información. ¿Ya? Obtener, recolectar, analizar la información, estimular la notificación de brotes ETA, analizar e interpretar los datos para determinar el número de distribución y severidad de los casos, y conocer los responsables de la transmisión. ¿Ya? ¿Para qué? Para tomar medidas. También es importante difundir la información obtenida, comentar medidas de prevención, investigar nuevos problemas o predecir los cambios. Miren, chiquillos, en general los epidemiólogos se dividen como en dos grandes áreas, así como súper general, ¿ya? Son aquellos epidemiólogos que son de análisis y de toma de decisión, y aquellos veterinarios que son como de terreno, aquellos epidemiólogos que son como de terreno. Los epidemiólogos que son como de análisis y de toma de decisión son los que están, por ejemplo, en los servicios de salud, en el ministerio, los datos, analizándolos generalmente estadísticamente y tomando esos datos para que luego tomar decisiones. En cambio, los epidemiólogos que están en terreno son aquellos que, por ejemplo, van a buscar las muestras, van a buscar, por ejemplo, el caso índice, ya son aquellos que van al terreno específicamente a buscar la causa, los posibles casos. Y todos ellos, ninguno es más que el otro, todo sirve, todos te aportan para la investigación real. Entonces, aquí se nota bastante, pues si uno de los objetivos es recomendar las medidas de prevención, estos son los epidemiólogos que están en el área de análisis de datos y toma de decisión. Bueno, resulta que la vigilancia y la Z va a tener como distintas etapas. Entonces, tenemos búsqueda y recopilación de datos, procesamiento, análisis e interpretación, diseminación de la información, críticas de acción y evaluación. ¿Ya? En la notificación aparece ante la aparición de un brote, se lleva a cabo la investigación biológica activa, la de terreno, ya la del epidemiólogo que anda ahí buscando, por ejemplo, el alimento contaminado, por un ejemplo. ¿Ya? Esta es la notificación de las zetas, que se usa la clasificación CIE-10. ¿Ustedes manejan lo que es el CIE-10? No. Bueno, eso lo vamos a ver en salud pública igual. Seguramente en salud pública, las personas que no lo han visto seguramente lo van a ver ahora, pero yo igual les avanzo de que el CIE-10 es un código. De hecho, cuando veamos en salud pública una normativa, todo normado por ese código, que se llama CIE-10. Es un número que se le otorga a la enfermedad de notificación obligatoria. Un número, porque uno lo codifica para poder hacer los análisis epidemiológicos y los datos bioestadísticos más fácilmente, ¿ya? Porque cuando se hacen los análisis acá epidemiológicos son miles de datos, cientos de datos, obviamente dependiendo de lo que estamos investigando, y favorece la codificación. De hecho, nuestro trabajo lo vamos a hacer con datos codificados, ¿ya? Porque así es, uno no le entregan una hojita con 10 datos, por ejemplo. Quiero hacer un
ejemplo, el ejercicio que ustedes van a tener ahora, sino que le entregan un Excel con todos los datos que son clasificados. Dentro de esa codificación, entonces, está el CIE 10. También existen otras codificaciones, por ejemplo, está el NET, ¿ya? Y entonces esas codificaciones, ahí seguramente en salud pública lo van a ver, y si no avisan para mandarle ustedes van a ver que toda enfermedad está clasificada. De esa forma, es más fácil llevar esa información, ¿ya? Y de repente, cuando se toma solamente un certificado de función, de repente es súper complejo como el médico describe, es decir, con palabras o subjetivamente, una patología o, por ejemplo, una causa de muerte. Pues, por ejemplo, puede ser infarto al miocardio, infarto isquémico, ¿me entiendes? Entonces, para estandarizar esto, para que no exista esa como subjetividad, o quizás más del dato en sí, se codifica, ¿ya? Para que recuerden siempre este CIE 10. Bueno, después, las fuentes de información, se obtienen muchas fuentes, ¿ya? Dentro de las cuales están las formales y las informales. Dentro de las formales son aquellas que se realizan las autoridades de salud, y están, por ejemplo, los sistemas de salud, tanto público como privado, que van a recoger esa información, la van a tomar y la van a enviar. Están los de seguridad social, ¿ya? Los laboratorios públicos y privados, los centros Centinela. ¿Saben lo que es un centro Centinela? ¿Los consultorios? No, tampoco. Miren, cierto que yo les conté que había distintas enfermedades que se vigilaban, distintas, solamente enfermedades, a lo mejor también accidentes, ya. ¿Qué es lo que es un centro Centinela? Es un punto físico, ¿ya? Donde se van a recopilar estos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, enfermedades, ¿ya? O ciertos incidentes. Ejemplo, el centinela de enfermedades, por ejemplo, es aquellos que recopilan el rotavirus de los niños, que son centros de atención primaria. Ese centro centinela que está establecido, por ejemplo, esta atención primaria de tal comuna va a ser centro centinela. Y por lo tanto va a recopilar, va a tomar todos los datos de todos los niños que lleguen con un caso definido de rotavirus, diarrea, con más de 3 días, abundante y con rastros de sangre, ¿ya? Y vómito. Entonces, ellos van a recopilar esa información y la van a mandar para informar. Entonces, ¿qué significa eso? De que por ejemplo, ese centro Centinela que es elegido porque es una comuna representativa de, ejemplo, Santiago de Chile, va a recopilar esa información y va a tomar muestras constantemente para tener información como fidedigna de cierto tipo de incidente o de enfermedad. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay ciertos centinelas que son, incluso pueden ser empresas, pero en Chile lo que más se usa son los consultorios y atención primaria. Entonces, ellos van a estar siempre recopilando cierto tipo de información y se lleva, pero ordenada y siempre hablando, por ejemplo, en este caso del rotavirus. ¿Ya? Ese es un centro centinela. Como un punto de alerta, es un punto de constante recopilación de información, porque va a estar siempre notificando si hay aumento de algún tipo de enfermedad. Bueno, todas estas fuentes de información se tienen que ingresar por formularios que están estandarizados, ¿ya? Reportes oficiales, ¿ya? Y dependiendo obviamente del tipo de vigilancia que se esté llevando a cabo, hay también, no sé, centros específicos que tienen que llamar con teléfono y todo y da el aviso, ¿ya? Y las notificaciones informales se realizan espontáneamente sin que sea obligación por la fuente hacerlo. Por ejemplo, una empresa que fue de paseo a fin de año y se enfermaron y yo entonces informar, o un grupo de personas que compraron cierto alimento que salió malo y ellos deciden informar, ¿ya? Son informales. La notificación de caso es importante porque permite una mayor aproximación a la real incidencia y se convierte
en el potencial primaria de la detección de brote. ¿Ya? Porque hay enfermedades de notificación obligatoria, no sé si vieron eso en epidemiología, notificaciones universales. En general, notificación obligatoria es que frente a una enfermedad o detección de esa enfermedad o posible caso, se tiene que por obligación notificar. ¿Ya? Esa es una notificación obligatoria. Y ese es el caso de la ETA. La ETA es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Ya? Ante toda sospecha o caso compatible con el ETA, se notifica. Una vez confirmado, el personal de salud los compara con registros previos con el fin de verificar si existe alguna similitud o aspecto en común, consumo de un mismo alimento o idéntico lugar de ingestión, con otros casos, y trata de reconocer la existencia de un brote. ¿Ya? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. No, profe, todo súper entendible. Ya, genial. Entonces, se sospecha de brote frente a información de la comunidad sobre la presencia de 2 o más personas enfermas. ¿Ya? Esta es una información informal. El informe del personal de salud en el caso de sospecha, informe del personal de salud en el caso confirmado. Los 2 últimos es una información formal. ¿Ya? Entonces, se recopila esa información y ahí empieza la sospecha de un brote. Entonces, ¿cómo se debe notificar? Las ETA, acuérdense que es una enfermedad de notificación obligatoria. La ETA se tiene que notificar en caso de sospechoso y debe ser inmediato. Y también el confirmado apenas se tenga la información. ¿Ya? ¿Qué debo informar incluso antes de que sea confirmado? Por lo mismo conversamos. Es que yo detecto rápidamente la fuente de esa ETA, se pueden tomar medidas rápidas, porque las ETA son, podría decir, como de aparición brusca, violenta, son como impactantes, generan malestar, pueden generar mortalidad, ¿ya? Entonces, y afecta a un gran número de personas en general. Entonces, por eso, las ETA, que es una enfermedad de notificación obligatoria, apenas aparece un caso sospechoso, eso significa que se apareció la definición de caso, se debe inmediatamente notificar. ¿Ya? Y luego se debe también notificar si está confirmado con exámenes de laboratorio. Entonces, este es como un flujo. ¿Ya? Está la comunidad, ocurre la ETA, el conocimiento, ¿ya? Está la unidad primaria de la información, que le va a llegar información de datos formales y datos informales. ¿Ya? Toma esa información de esos datos y genera de inmediato la notificación. Se recopila esa información y se le manda a nivel local. ¿Ya? El nivel local, por ejemplo, atención primaria, toma esa información y además de tomar medidas, la constitución de un grupo de investigación que va a hacer la investigación y además retroalimenta a la comunidad. No sirve de nada que, por ejemplo, en la atención primaria sepan de que hay, no sé, una mayonesa en el mercado y sale contaminada y no diga nada. Se tiene que notificar de alguna forma a la comunidad. Ya decir, ya no pueden comer más este alimento, dejen de consumir, obviamente, dentro de las medidas, es una de las medidas para evitar que se siga propagando ese problema. Luego pasa al intermediario, por ejemplo, a nivel intermediario tenemos los servicios de salud, ¿ya? Que también van a participar de la investigación y posteriormente pasa al nivel central. Nivel central significa ministerio, ¿ya? Donde se toman decisiones mayores. El ministerio también, obviamente, retroalimenta a la comunidad, ¿ya? Y así estamos hablando de cosas mayores. También están los internacionales que participan en este tipo de manejo de información, de participación, de análisis y también de información a la comunidad. ¿Ya? Eso es más o menos, y casi todas las vigilancias que vean van a tener
mismo flujo, con algunas variantes, obviamente, dependiendo del tipo de enfermedad, ¿ya? En general, todas van a participar así, nivel local, nivel intermedio y nivel central, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esta investigación del brote? Primero, identificar a las personas sometidas al riesgo de la exposición, obtener la información sobre la epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos, la etiología, los agentes, ¿ya? Es decir, investigar en relación a qué es lo que podría estar causando este hecho, ¿ya? Reconocer y controlar las fuentes, identificar los grupos de la población al riesgo según tipo, lugar y persona, recomendar medidas para controlar el brote y prevenir la aparición futura de los eventos similares. ¿Se dan cuenta? Retroalimentación a la comunidad. Estamos retroalimentando a la comunidad. Determinar la fuente y el modo mediante los cuales ocurrió la contaminación, supervivencia y proliferación de los agentes etiológicos. Conocer y controlar, identificar los factores de riesgo. Ahora, para la investigación debe ocurrir inmediatamente una notificación. Si esta comienza con retraso, se puede perder datos importantes para el análisis. Por ejemplo, miren, chiquillos, yo no sé si ustedes han comido algo que tienen la sensación de que les hizo mal a la guatita. Como que nosotros tenemos una luz de alerta o sensor. Por ejemplo, si nosotros vamos a una fiesta y comemos algo y, no sé, después de 3 horas estamos así mal, vomitando, si mientras más luego nosotros vayamos donde esa persona y le preguntemos, ¿pero qué comió? ¿Dónde comió? ¿Cuándo comió? ¿Qué fue lo que comió más? ¿Se acuerda si comió este alimento? ¿Mezcló esto con esto otro? Entonces, más información fidedigna vamos a poder obtener de ese levantamiento de información. Si estamos con una semana, vayas a preguntarle a la persona que comió en la fiesta, no se va a acordar, ¿ya? Entonces, en este caso, en la investigación de brote de lo que sea, es súper importante tratar de recopilar la información lo antes posible. También en los brotes de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en contacto con esta persona, ¿cuándo estuvo en contacto? ¿Cuántas horas o días después tuvo los síntomas? ¿Ya? Entonces, mientras más rápido se genere esta investigación en terreno, mejor datos de información vamos a obtener y por lo tanto se va a poder tomar una decisión más fidedigna en relación a cuáles es, por ejemplo, en el caso de la Z, el alimento que está o infectado o contaminado, con infección o con tóxico. ¿Ya? Entonces se debe realizar una planificación, bueno, hay una activación del equipo de investigación, ¿cierto? Según como vimos en el flujo. Se debe realizar la planificación inicial, que tiene como fin obtener la cooperación entre los servicios involucrados e intercambiar información inmediata. Esta planificación inicial debe ser realizada en muy corto tiempo, 1 hora aproximadamente. Pasos de la investigación. Estos son los teóricos dentro de una investigación, que son determinar la existencia de un brote, confirmar el diagnóstico por laboratorio, determinar el número de casos, organizar la información en términos de tiempo, lugar y persona, determinar quiénes están en riesgo de enfermarse, generar una hipótesis, ejemplo, cuál es el alimento que está generando la Z, y luego analizar los datos. ¿Ya? Entonces, vamos al caso aquí, ¿ya? Pensemos de que se generó efectivamente una cena donde un grupo de personas consumieron y empezaron a presentar síntomas gastrointestinales, ¿ya? Entonces, porque generalmente esto sucede así. Llega el primero, atención primaria o emergencia, y entonces empieza la investigación porque empieza el segundo, el tercero, el cuarto, así llega, ¿ya? Y obviamente, generalmente llega el mismo centro de atención porque es comunitario. Son grupos de personas que en general son de la misma comunidad. Hay veces que no.
porque se desplazan, obviamente, pero en general son un grupo de personas de la misma comunidad. ¿Ya? Entonces, empieza por la recolección de los monumentos del ambiente y de los especímenes de las personas afectadas antes que los pacientes reciban antibióticos y alimentos eliminados. ¿Ya? Que se han eliminado. Entonces, es súper importante recopilar muestras antes que la persona tenga tratamiento, porque si no, no podrá hacer un antibiograma. Si nosotros, por ejemplo, muestras de feca, antes, o sea, después de que la persona ya tuvo un tratamiento antibiótico, seguramente va a salir lo mismo de orina, etc. Determinar la causa del brote, se debe sospechar la presencia de un brote cuando se detecta una ETA exótica para el área o aparecen varios casos ligados a un evento. Ese es nuestro ejemplo, varios casos ligados a una cepa. Buscar similitud en relación a fecha de inicio de síntomas, no enfermos, síntomas predominantes, alimentos sospechosos o lugares donde se consumió el alimento sospechoso dentro de las 72 horas anteriores al inicio de los síntomas. De investigación epidemiológica y en el lugar la curva epidémica puede determinar, en realidad se trata de un brote de ETA. Y ahí les vuelvo a preguntar a ustedes, chiquillos, pregunto, ¿conocen la curva epidémica? ¿Les pasaron lo que es una curva epidémica? No recuerdo, profe. Ya. Eso es importante porque quizás no se acuerdan y se lo voy a repasar. Igual, miren, chiquillos, todas estas clases ya están arriba, están en el mismo Blackboard. Pero también se lo voy a subir al Moodle para que lo tengan. Ya, miren, ¿qué es lo que es una curva epidémica? Una curva epidémica es un gráfico, es una barra simple, súper fácil, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo. Este, por ejemplo, es una curva epidémica del total de virus aislado de vigilancia centinela del laboratorio clínico del Hospital San Camilo, San Felipe, por semana epidemiológica del 2012, ¿ya? Y aquí pueden saber mucha información. Primero, ¿cuál es el agente que se está investigando? Es un virus, ¿ya? Total de virus aislados. ¿Qué tipo de investigación epidemiológica está haciendo? Es vigilancia centinela, ¿ya? Acuérdense que la vigilancia centinela es un físico establecido donde se hacen investigaciones específicas. En este caso, es un laboratorio clínico del Hospital San Camilo. Este es un centro centinela establecido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 23, porque hasta el 23 nomás sale en este gráfico, significa que son semanas. Esta investigación llegó hasta en este gráfico aparece que hasta la semana 23 se detectaron o el total de virus aislados. ¿Ya? Ahí están los virus que no sale cuáles son. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la semana, ¿ya? Hasta aquí debe ser 1, en la semana menos 6, hasta acá, así. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un gráfico simple, que se pone entonces en los X, en la semana, y en las Y generalmente las prevalencias o la incidencia. Ya en este caso es el total de virus aislado. Es una incidencia en este caso. Acá tenemos otro ejemplo. Distribución de casos confirmados de virus respiratorio por agente y semana epidemiológica. ¿Ya? También está acá la semana epidemiológica. ¿Sí? Hay 2 años. Si se dan cuenta, aquí va de la 1 hasta la 50 y después de nuevo parte. El año 2011, el año 2012. ¿Por qué? Porque las curvas epidémicas se hacen en base a las semanas del año que se divide en 52 semanas epidemiológicas, que son las semanas del año. ¿Ya? Entonces, por eso las X van a tener de la 1 a la 52. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, ya 12. Ya. ¿Qué se puede sacar también de los percentiles de la curva? Si es que yo grafico los percentiles, yo puedo tener el percentil 5, el percentil 70 o 75. ¿Ya? Y de esa forma también puedo establecer más o menos comportamiento estadísticamente hablando, comportamiento de esa patología. ¿Ya? Y ustedes tendrían que acordarse de la curva normal, por ejemplo,
cuando nosotros tenemos una curva entrada y casi todos los números en el punto medio, significa que casi todos están en un promedio parecido de aparición de edad, dependiendo de lo que estamos graficando. Y se tienen que acordar un poquito, sacar ahí, a sacudir las neuronas para dar de agarrar información de bioestadística. ¿Ya? Entonces, uno puede establecer zonas. Por ejemplo, cuando el número de casos se encuentra dentro del área del percentil 25, ¿ya? O entre el percentil 25 y el 50, entonces estamos en zona de seguridad. Cuando supera la mediana hasta el 75, entonces estamos en alerta. Y cuando el número de casos sobrepasa el 75, entonces estamos en la zona epidémica. Entonces, se refiere al número de casos, nosotros lo decimos. ¿Ya? Entonces se pueden ya empezar a tomar decisiones solamente en cómo se distribuyen los datos. La información sobre las áreas de los cuartiles se realiza según la información endémica esperada. Acuérdense que endémico significa que son los casos esperados de alguna incidente o patología o enfermedad, ¿ya? Y epidémico significa que tenemos más casos de lo que esperábamos. ¿Ya? Acuérdense de esa diferencia. Endémicos son los casos esperables y epidémicos son más casos de lo que esperábamos. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, y acá hay otro, que básicamente sacaron el gráfico de barra. Eso es una curva epidémica. Y lo que quiero que se queden con la información de que básicamente una curva epidémica entonces es un gráfico donde yo grafico o la incidencia o la prevalencia o frecuencia simple de un evento, ¿ya? Donde en las coordenadas X yo voy a poner la semana epidemiológica y en las Y la prevalencia, la incidencia o la frecuencia simple. ¿Entendió? Chiquillos, es importante que me digan si no entienden esto porque se pueden enredar. Sí, profe, ¿se entendió? Profe, ¿cómo era el gráfico? ¿En el eje X y el eje Y? ¿Cómo era eso? En el eje X, ya, voy a mostrar el gráfico para que sea más entendido. En el eje X van las semanas epidemiológicas. Mira, voy a mostrar un gráfico que sea como más claro. Vamos muy chicos, sí. Sí, ya, miren, en este gráfico, por ejemplo, ven que va aquí 1, 3, 5 hasta el 51, 2011. Y acá empieza el 2012. Acá en el eje X van todas las semanas epidemiológicas. Porque básicamente lo que se hace es que se divide en semanas, todas las semanas del año, ¿ya? De la 1 al 52. El eje Y, que quedó acá, dependiendo de la investigación que se está realizando, yo pongo o las incidencias, generalmente son incidencias, prevalencias también puede hacerse, o frecuencia simple, conteo simple de datos, de incidencia, de incidentes o de enfermedades, ¿ya? Eso pongo acá. Entonces, por ejemplo, digo ya, en la semana 1 tuve 3 casos, ya, 3, ¿ya? En este caso son de 0,50, así que debe ser como 20, ya. En la semana 1 tuve como 20 casos, y lo pongo ahí. En la semana 2 tuve 10 casos, y así, voy graficando. ¿Ya? Incluso acá, bueno, divide el tipo de virus que se presenta. Cada una de estas barritas es una barrita más compleja porque es un gráfico proporcional. Pero pensemos que están investigando un solo agente. Si tengo 3 casos de algo, lo pongo hasta ahí, así. ¿Ya? Entonces aquí por semana epidemiológica y por enfermedad, en prevalencia, incidencia o frecuencia simple. ¿Ya? Así voy graficando entonces miren, con esto se saca mucha información a simple vista. Puedo decir, ya, donde tuve mayor número de casos de virus respiratorios por agente fue, ¿en qué semana, chiquillos? ¿Dónde tuve la mayor cantidad de agentes? En las 23. 23, parece. No, Sí, 23 y 25, más o menos ahí, ¿cierto? Ay, por ahí.
Entonces, si se dan cuenta, nosotros en la semana 5 podemos saber más o menos en qué periodo del año se presentan más este caso. Entonces podemos, por ejemplo, saber de que la temporalidad de eso es más o menos, por ejemplo, en invierno. O si fuera más hacia, no sé, por 45, a lo mejor es más hacia el verano. ¿Ya? Puede sacar muy bien con la curva epidémica solamente con mirarla. Si se dan cuenta, si nosotros, ¿se acuerdan ustedes de estadística? Si hacemos una curva, inventamos una curva aquí, si se dan cuenta, casi todos los casos están centrados. ¿Ya? Entonces uno puede, si lo ordena, si pone sentir, lo ordena de menor a mayor, ordena los datos, uno puede sacar mediana, puede sacar mucha información. ¿Ya? Eso que con la curva epidémica, y si ven casi todos los informes, página informes del COVID, y casi todos los presentan a través de gráficos por curva epidémica. ¿Ya? Por la información que entrega. Ya. ¿Entendió un poquito más? Sí, profe, súper, muchas gracias. De nada. Entonces, todos estos datos que nosotros vamos a ir sacando según dónde se está investigando, si es región, provincia, municipio, lugar, etcétera. ¿Ya? Se debe informar el lugar físico o regional o el lugar donde ocurrió. También es importante determinar, hacer la definición de caso, como ya nosotros sabíamos, y a partir de la información inicial obtenida, de las historias de los casos y la inspección preliminar, se puede elaborar una hipótesis. Y puedo decir, me tinca que típico que uno le echa la culpa a la mayonesa fue, ¿ya? Así, variable. En esta etapa se implantan medidas de control, tales como retener los alimentos involucrados o sospechosos, separar a los manipuladores, clausurar el establecimiento, informar a la población de los niveles superiores de la organización. ¿Ya? ¿A qué se refieren con separar a los manipuladores? Algunas veces los manipuladores son la fuente de contaminación del alimento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del norovirus, hay un virus, ahí les voy a dejar un paper para que lo lean. El norovirus es un virus que produce ETAs, pero así impactantes, que son como de película, y son los manipuladores los que contaminan el alimento, ¿ya? Porque están infectados, si no, algunos son asintomáticos, y no cumplen con las medidas de bioseguridad y contaminan el alimento. Y ahí pasa a las personas. ¿Ya? Si se observan los síntomas predominantes son náusea y vómitos, debe investigarse sobre alimentos consumidos dentro de las 6 horas anteriores a la aparición de los primeros síntomas y se podría pensar en agentes como Staphylococcus, Bacillus cereus, tipo emético o envenenamiento por sustancias químicas. ¿Ya? Entonces, si tenemos un aumento brusco de síntomas, un montón de gente llegando así a la posta, al servicio de urgencia, vomitando y así con algo así como muy como agudo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que sospechar que pudiera ser una bacteria, por ejemplo, que genere toxina, ¿ya? Pero también entre las sustancias químicas se pueden alimentos ácidos envasados, contenedores metálicos o adición de sustancias químicas en forma accidental, o quizás no tan accidental, ¿ya? Ninguna sustancia química que intoxique entonces el alimento, ¿ya? Tenemos nitritos, plaguicidas, etc. Pero cuando los casos son más de diarrea y dolores abdominales y en ausencia de fiebre, debe investigarse sobre alimentos consumidos en 20 horas antes de la enfermedad. Y los agentes podrían ser Clostridium perfringens o Bacillus cereus, ¿ya? Que nos va a producir más. Estos son ejemplos, sí, obviamente todo tiene que ser comprobado por laboratorio, pero es como son los más comunes. ¿Ya? Y cuando predominen los síntomas tales como diarreas, escalofríos y fiebre, entonces deben encuestarse a los alimentos consumidos entre las 12 y 72 horas previas. Los agentes podrían ser Escherichia coli, salmoneros o
virus tipo Norwalk. ¿Ya? Cuando el periodo de incubación fuera mayor a una semana, los agentes más probables podrían ser Salmonella typhi, Fasciola hepática, Cryptosporidium sp y Giardia lamblia. ¿Ya? Entonces, con esto no me interesa que se aprendan esto. Obviamente no tiene ningún sentido. Lo que quiero que con esto, lo que acabo de leer, ustedes entiendan de que las características de la presentación de la sintomología va a ir guiando en el posible agente que puede estar en la boleta. ¿Ya? Al tiro piensa si es algo agudo, brusco, intoxicación. Algo que ya después pasa el tiempo y generalmente es y otra sintomatología, infección. ¿Ya? Mediante la curva epidémica, teniendo en cuenta el posible periodo de incubación de la enfermedad, se investigará sobre lugares frecuentados para comer, las fuentes de obtención de agua y hielo, lugares visitados fuera del ámbito normal, tanto dentro del país como fuera de él, alimentos consumidos en la fiesta, banquete, restaurante, etc. Relación con alguna acción de atención hospitalaria, contacto con animales, ingestión de alimentos de origen animal, insuficientemente cocidos. ¿Ya? Una vez que ya se encuestó a la gente, le preguntamos qué comió, cuánto comió, usted sintió, típico que la gente dice, no, si yo cuando comí este alimento como que me dio un pitón, como que no, como que yo al tiro sentí que eso me hizo mal. Y es verdad, generalmente como que el cuerpo avisa. Una vez que ya se toma esa información, se recopila, ¿ya? En general, pero esto no pasa mucho, en general se debiese tener un grupo control. ¿Ya? Debiera tener yo un grupo control para hacer comparación entre el grupo de enfermos y el grupo de sanos. Entonces, como yo quiero investigar todas las personas que fueron a una cena, yo voy a buscar otras personas que comieron cena parecida en otro lado, sino que de este mismo grupo de personas, yo voy a dividir en dos, aquellos con síntomas y aquellos sin síntomas. Y de mi mismo grupo de afectados, personas que asistieron a ese lugar, yo voy a sacar mis sanos y mis enfermos. Es que yo vaya a buscar otro grupo control a otro lado. Necesito que estas personas tengan la misma exposición, es decir, hayan asistido al mismo. ¿Ya? Eso quiero que quede súper claro. Entonces, en mi grupo de personas expuestas, que fueron aquellas personas que fueron a ese lugar, ahí voy a sacar los sanos y los enfermos. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, Profe. profe. Ya, perfecto. El análisis porcentual de los síntomas y signos determina la mayor frecuencia y sirve para definir el caso de ETA en el brote. Entonces, así vamos a empezar con cómo lo calculamos, el repaso del cálculo, ¿ya? Entonces, tenemos los signos y síntomas, cuántas personas tenían náuseas, cuántas personas tenían diarrea, dolores abdominales, vómitos. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque en general yo tengo que llevar una información de las características de la enfermedad posible, porque hay personas que son susceptibles y otras no. Hay un dicho que tienen los médicos que dicen, existen enfermos, no enfermedades, y es así, porque yo puedo tener 100 personas expuestas a lo mismo y distintas reacciones. ¿Ya? Entonces yo, en base a las reacciones o efectos, yo voy a hacer una estadística de eso, para saber cuál es el más común. ¿Ya? Entonces ya, ¿tuvieron náusea? En este caso 104. Ya, y saco el porcentaje del total de personas afectadas. ¿Cuántos tuvieron diarrea? 92. 31%, y así. ¿Ya? Y de esa forma yo me voy haciendo más o menos la idea de qué pudo haber pasado aquí. ¿Ya? Acuérdense, no todos van a tener la misma reacción. Por eso la investigación tiene que ser tratar de buscar el dato estadístico representativo. ¿Ya? Parece que existen susceptibilidades. Personas que a lo mejor van a estar vomitando porque toman alcohol, ¿no? ¿Ya? Personas que van a estar con diarrea porque a lo mejor ellos sí tienen hipersensibilidad alimentaria o tienen el colon irritable. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tratar de buscar algo que sea representativo. Y para que sea representativo hay que hacer estadísticas, ¿no? ¿Ya?
El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la ingestión del alimento contaminado hasta la presentación de los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Se determina a partir del conocimiento del tiempo de exposición y mediante el cálculo del periodo de incubación de cada caso a partir de la encuesta epidemiológica. El periodo de incubación va a depender, y esto ya lo vimos, ¿ya? Porque obviamente si estamos en intoxicación, casi no hay periodo de incubación. Si estamos frente a algunas bacterias que son más agudas, va a haber un tiempo menor. Si estamos con otras bacterias donde va a ser mayor el tiempo de incubación. Se manejan esa información. También ya vimos lo que es curva epidémica, así que me voy a saltar para no ser claro. Bueno, aquí tenemos ejemplos de la curva epidémica, ¿ya? Este, por ejemplo, es una curva epidémica de una fuente común, ¿ya? Entonces, acá tenemos semana epidémica, y van apareciendo los casos, entonces, por tiempo, ¿ya? Entonces, promedio de periodo de incubación, lo tenemos que sacar en relación a cuando empiezan a partir los casos, ¿ya? Tenemos un brote frente a una fuente común intermitente. O sea, por ejemplo, costos de contaminación de agua. Se genera contaminación, se limpia el agua, después se genera otra contaminación, ¿ya? Entonces, tengo distintos picos durante periodos de tiempo. Esta es una fuente continua. Puede tener generalmente presentando a alguien con algún síntoma, ¿ya? Y está constantemente generándose la afección. Organizo la información entonces. La curva de transmisión de una persona a otra. El ascenso es relativamente lento y progresivo. La curva continuará por un periodo equivalente a la duración de varios periodos de incubación. Así. Entonces, cuando tengo transmisión de persona a persona, voy a tener distintos picos, porque eso va a depender de básicamente los contactos de personas, de los tiempos de incubación de cada uno, y es lo que estamos viendo nosotros ahora con el coronavirus, ¿ya? Básicamente tenemos periodos sin caso y periodos con caso, que reaccionan mucho a las medidas que se toman en relación al no contacto, ¿ya? Entonces, se ven periodos con casos y periodos sin casos. Eso me va a saltar. Aquí no te puedo mostrar porque es más complejo y básicamente una forma de calcular el periodo de incubación. Ya, bueno, no se lo voy a mostrar así, que no quiero quitar mucho, pero el momento de exposición y el momento de la aparición de la enfermedad, el periodo de incubación individual puede ser directamente y luego calcular el promedio de todas las personas, ¿ya? Si solamente se conoce el momento de la aparición de la enfermedad y la curva epidémica sugiere un punto de origen del brote, se puede hacer referencia acerca del promedio del periodo de incubación. Por ejemplo, nosotros decimos, este más o menos tiene un periodo de incubación, pero hay algunas personas que pasan 3 días y ya presentan síntomas, pero pasan 7 días y presentan síntomas. Entonces, como conversamos recién, existen enfermedades, existen susceptibilidades individuales. No todos vamos a reaccionar igual. Por lo tanto, se trata de buscar un promedio de tiempo. ¿Para qué trato yo de saber ese promedio de tiempo de incubación? Para saber y para poder determinar más o menos qué tipo de agente que está afectado. ¿Cómo se hace eso? Se identifica el periodo con mayor frecuencia de aparición de la enfermedad. Calcula el tiempo entre la aparición del primer y el último caso, que es el ancho de la curva. ¿Ya? Cuenta hacia atrás este periodo desde el promedio y se obtendrá el probable punto de exposición. ¿Ya? Entonces, tenemos media aproximada del tiempo de incubación. ¿Ya? Este es el media aproximada del tiempo de incubación, que es desde el tiempo de incubación del primer caso y el del último, ¿ya?
número probable de la exposición, buscamos el punto medio y vamos atrás. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que la primera exposición haya pasado por aquí. ¿Ya? Y cuento hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como el 9. De esa forma, más o menos, determino cuándo fue la primera como exposición. Periodo máximo de incubación, periodo mínimo de incubación, promedio, y cuento para atrás. 1, 2, 3, hasta acá. ¿Ya? Ya, chiquillos. Vámonos ahora a lo que tienen que poner más atención porque es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Que es la tasa de ataque. Vamos a hacer cálculo de brote. Cuando se detecta la presencia de un alimento específico, productor de un brote en una comida o se sospecha de un evento, se prepara una tabla para determinar la tasa de ataque de cada alimento específico. Y se anota más o menos así. De hecho, así va a estar en su dato que le voy a enviar. ¿Ya? Se anota las personas enfermas y las personas sanas. ¿Ya? Y obviamente nosotros codificamos, no nos conviene acá tener Pedro Pablo, María Angélica, no. Vamos a poner E1, E2, obviamente puede haber otra forma de codificación, pues eso lo establece el investigador. P1 o 01, ¿ya? Ahí ve cómo lo codifica. Codifico entonces a la persona con un código específico, es como un ID, ¿ya? Y luego, según el alimento, empiezo a clasificar si es que comieron ese alimento o no. Entonces, por ejemplo, C comieron, X no comieron. En el caso del pavo, entonces, ¿cuántas personas comieron? ¿Cuántas personas enfermas comieron? 6. 6, perfecto. Y en el caso del pavo, ¿cuántas personas sanas comieron? 4. ¿Ya? Y así voy haciendo con todos los alimentos. Y arvejas, ¿cuántas personas no comieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas personas sanas comieron? Y al revés, bien. Pavo, ¿cuántas personas enfermas no comieron? 2. 2. ¿Y cuántas personas, en el caso de la arveja, cuántas personas sanas no comieron? Arveja, ¿cuántas personas sanas no comieron? 3. 3. ¿Ya? 1, 2, 3. Ahora, adelante. ¿Cuántas personas comieron pavo? En total. Profe, que no lo escuché. ¿Cuántas personas comieron pavo? 10. Sumo el total de personas que comieron. ¿Ya? Así se va haciendo. ¿Ven que no es complejo? Listo. Entonces, ¿cómo voy a calcular la tasa de ataque? Voy a calcular la tasa de ataque para los enfermos como para los sanos. ¿Ya? Entonces, la tasa de ataque es el cálculo de la incidencia de los expuestos, los que comieron un tipo de alimento y los que no comieron son los no expuestos. ¿Ya? Tengo los expuestos y los expuestos. Entonces, voy a poner en el numerador, voy a contar, decir frecuencia simple, de los números enfermos expuestos. Y el de abajo voy a poner número de enfermos, número total de expuestos. ¿Ya? Entonces, el número total de personas que comieron pavo, por ejemplo. ¿Ya? Y eso se ordena en una tablita, de la siguiente forma. Comieron
no comieron? ¿Ya? En este caso, los que comieron se dividen en enfermos, ¿ya? No enfermos, total de los que comieron, y la tasa de ataque que se establece por porcentaje. ¿Ya? Entonces, un ejemplo que no está aquí en el de ustedes ya. ¿Cuántas personas comieron pavo? 6. 6 comieron pavo en total. 10 en total. 10 comieron pavo. 6, mira. Pavo. 6 comer. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pensé que había dicho solamente enfermos. Ah, perdón. Total. Ya, de todos los que comieron pavo fueron 10. ¿Ya? Entonces volvemos a la tablita. Yo debiese poner acá, total que comen pavo, 10. ¿Ya? En este caso, de cerdo, comieron 73. Ahora, ¿cuántas personas enfermas comieron pavo? ¿Te acuerdas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas personas sanas comieron pavo? 1, 2, 3, 4. Entonces, la tablita, yo voy a poner aquí, enfermos, ¿cuánto era? 6. No enfermo, 4. 4. 4. Un total de 10. 10. 10. Y acá la tasa de ataque. La tasa de ataque, ¿se acuerdan cómo era? Número de enfermos expuestos partido por el total de expuestos. ¿Ya? Entonces, pongo todos los que Sería estaban 6 enfermos, dividido 6 en 10. partido por 10. Perfecto. 0,6. Y ahora hago lo mismo que no comieron. ¿Ya? De los que no comieron pavo. Vamos a ver para el otro lado de nuevo. Cuento. ¿Cuántos no comieron pavo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no comieron pavo. Ya, ese sería mi total. De los enfermos, ¿cuántos no comieron pavo? 1, 2. ¿Y cuántos de las personas sanas no comieron pavo? 1, 2, 3, 4. Y hago exactamente lo mismo. Pero para este lado. ¿Cuántos enfermos no comieron pavo? ¿Se acuerdan? 2. 2. 2. Un total de... ¿Verdad? Vale. No, eran... Porque los comieron eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6. De 6. Es el total, 6. ¿Ya? ¿Cuántas personas sanas entonces no comieron pavo? 1, 3, 4. 3, 4. ¿Ya? Y ahí completan entonces. No sé. Enfermos, dividido en 6. 6 es el total, ¿cierto? ¿Los enfermos cuántos eran? 2. 2. ¿Y acá los no enfermos? 4. 4. ¿Ya? Y ahí saco mi tasa de ataque. Son los enfermos partido por 6. 2 partido por 6. Y así alimento. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, la tabla tasa de ataque para alimento específico compara las tasas de ataque entre enfermos que dieron alimentos específicos en un evento con la tasa de ataque de enfermos que estuvieron en el evento pero no consumieron el alimento en cuestión. ¿Ya? Es lo que hagamos. Bueno, entonces ahora yo quiero saber cuál es el riesgo relativo del alimento, porque quiero saber cuál es el que yo tengo más sospecha de que fue el causante del tema. Entonces, para yo saber el riesgo relativo, tengo que calcular la tasa de ataque de los expuestos partido por la tasa de ataque de los no expuestos. ¿Ya? Entonces,
Lo hago alimento por alimento. Entonces, la tasa de ataque de los expuestos, que fueron los que comí, en este caso de la carne de cerdo, va a ser 81. La tasa de ataque de los que no comieron va a ser 0. Entonces, por lo tanto, el riesgo debería ser 81 partido por 0, 81. En realidad por 1. Ya, es así. Así se va haciendo, uno por uno, uno por uno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? Si el riesgo relativo me dice que es 1, ya, por ejemplo, 88 partido por 88, eso significa que no existe diferencia de enfermarse en las personas expuestas y no expuestas. O sea, da lo mismo si comió carne de cerdo o no. No presenta. Porque se dan cuenta, si divido un número por el mismo número, significa que hay el mismo número de expuestos de no expuestos. ¿Ya? Así que no me da un número 1. Cuando el resultado del riesgo relativo es menor a 1, el grupo de expuestos tiene un riesgo menor de enfermarse que el grupo de no expuestos. ¿Ya? Por ejemplo, si les da 0,02, el expuesto tiene un riesgo menor de enfermarse que el grupo de los no expuestos. Esto es como uno dice, pero es ridículo. Pero, por ejemplo, también uno lo calcula para efectos de vacuna y cosas así. ¿Ya? Pero si el riesgo relativo es mayor a 1, el grupo expuesto tiene un riesgo mayor de enfermarse que el grupo expuesto. ¿Ya? Y entonces voy calculando el riesgo de cada uno de los alimentos. También calcular el OR. Yo creo que también se lo han pasado en epidemiología. Eso se hace cuando hago un estudio de caso control y se aplica cuando todos los que estuvieron sometidos a riesgo no pueden ser identificados o solamente una proporción de las personas enfermas o personas sanas pueden ser interrogadas acerca de su exposición. ¿Ya? Eso es cuando yo no tengo posibilidad de saber si están expuestos o no. ¿Ya? Y en ese caso se calcula el OR, ¿ya? Que es el odds ratio, y tiene riesgo de aplicarse en situaciones posibles obtener datos de todos los que estuvieron expuestos a un peligro potencial. ¿Ya? Entonces, ese caso lo calculo así. Todos los que consumieron cerdo y que enfermaron, lo pongo acá, el valor. Los que no consumieron cerdo, 0. Consumieron cerdo y no enfermaron, 14. Consumieron cerdo, 16. Y el OR lo voy a calcular. A partido por C, partido por B, partido por D. ¿Ya? Y la interpretación de eso es igual como vimos en el riesgo relativo. Si es 1, no hay diferencia entre expuesto y no expuesto, por lo tanto, en este caso, es lo mismo. El OR es menor a 1, los casos tuvieron menos probabilidad de haber sido expuestos, y el OR mayor a 1, los casos tuvieron más probabilidad de haber sido expuestos a la... ¿Ya? Así. A través de la tasa de ataque se puede identificar quiénes están en riesgo. ¿Ya? A ver si sale en una tablita. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir poniendo el riesgo de cada uno. El que tenga mayor riesgo de todos los alimentos va a ser el que genere mayor posibilidad de haber generado la intoxicación. ¿Ya? Entonces, por ello es posible identificar a las personas que ingirieron determinado alimento y si consumieron alimentos en una fiesta, si consumieron agua en la misma fuente. ¿Ya? En este momento de la investigación es proceder a una evaluación preliminar de los datos y elaborar una hipótesis de tres causales, predeterminando si se mantiene la hipótesis preliminar o se hace una nueva hipótesis. Eso, chiquillos, es lo que quería que viéramos ahora, porque después vamos a ver el análisis de resultados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, yo les voy a entregar un ejercicio que es el siguiente,
Para que ustedes lo hagan ahora, el que quede tiempo, pero yo creo que igual, como demoramos harto, yo creo que igual hay que dedicar más tiempo a la otra clase, ¿ya? Pero por favor ocupen el espacio que les queda, por si acaso tienen alguna duda, y igual va a estar en línea, ¿ya? Este es el ejercicio que yo les creé, y está acá. Este es un grupo de personas que fueron a comerse un asadito, ¿ya? Típico chileno. ¿Qué pasó? Según los siguientes datos, hago una investigación de brote ETA. La actividad se realizó el día 25 de septiembre, de los que presentaron sintomatología de dolor de cabeza y vómito. Los primeros pacientes llegaron 24 horas post-actividad, fueron hospitalizados 20 personas con terapia de hidratación, antipiréticos, antibacteriana y observación de lesión. El resto de los pacientes fueron estabilizados y derivados. Se logró encuestar a todos los asistentes a la actividad, tanto enfermos como no enfermos. Entonces, acá están los datos. Los que comieron la empanada, tenemos, comieron, no comieron. ¿Ya? Entonces aquí tenemos expuestos, no expuestos. ¿Ya? Que es muy parecido a lo que ustedes vieron ahí en la clase. Empiezan, empanada, 4 enfermos, 36 enfermos, total 40. Regula la tasa de ataque. ¿Ya? Anticucho, 6 enfermos, 50 no enfermos, total 56, tasa de ataque. Uno por uno. Lo mismo los no expuestos. ¿Ya? 5, 55 y así. En este caso, como nosotros sí tenemos los datos de lo que comió cada uno, vamos a calcular el riesgo relativo. No es necesario que calculemos el OR, ¿ya? Porque tenemos los datos, así que lo podemos hacer. Y tenemos las tasas de ataque. Entonces, recuerden que el riesgo era la tasa de ataque de los expuestos partido por la tasa de ataque de los no expuestos, ¿ya? Entonces van poniendo el riesgo de cada uno de los alimentos. Riesgo de la empanada, riesgo del anticucho, terremoto, abajo. ¿Ya? Entonces, complete, lo que deben ustedes responder es, complete la tabla con las tasas de ataque y riesgo relativo, y luego determine cuál es el alimento que tiene el mayor riesgo de causar el ETA, es decir, lo que tenga mayor a 1, acuérdense, interprete el resultado en relación al riesgo. Entonces ustedes ahí viendo los riesgos de cada uno decir, lo más probable es que el alimento que causó esta intoxicación o esta infección fue tal. ¿Ya? Y eso tienen que contestar el AB. Así que eso es lo que tienen que estar ahora en los minutitos que nos quedan. Chiquillos, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Se acordaron de esta materia? Creo que en el caso de que no tenemos, esto se le envía, se hace en grupo, ¿cómo lo...? No se envía. Pueden hacer grupo, pueden trabajar en grupo y todo, pero esto no se envía porque esto es como para repasar. Ya, ok. Gracias. No tiene... Obviamente, esto ustedes lo vieron, pero seguramente ya debe estar guardado en la neurona 2002 y hay que buscarla y todo. Igual es algo como súper específico. Entonces no lo va a estar evaluando. Ya después vamos a hacer una actividad que hace la evaluación del módulo, ¿ya? Además de la evaluación del módulo, vamos a hacer 2 evaluaciones que van a ser lecturas de paper, ¿ya? Que esa lectura de paper vamos a tener un control la otra semana. ¿Cuál es el paper que tienen que leer? Sencillo. Igual esto obviamente se lo voy a enviar por correo para que no hayan gente perdida ni nada de eso. Esto no hay que ver. Dentro del Blackboard, yo les dejé ¿pueden ver ustedes dentro del Blackboard? Sí, sí se ve. Abajito acá, yo les creé 2 carpetas. Clases y se llama actividades. Ustedes pinchan en clase y ahí está. La clase que acabamos de ver del paso de ETA y la clase de curva epidémica. ¿Ya? Si se van a la carpetita de actividades, pinchan actividades, y ustedes van a tener paper de lectura, que es el paper de zoonosis, y el ejercicio de brote. ¿Ya? Ahí está la información.
Para la próxima clase tienen que llegar con esto leído, porque ahí les voy a hacer un control que va a tener 5 preguntas, más de eso, en relación a ese paper. ¿Ya? Acuérdense que los módulos son evaluados con distintas pruebas que después se sacan como un promedio final. ¿Ya? Y esta va a ser evaluada con las actividades que realicemos, se van a promediar y va a hacer su nota. ¿Ya? Así que eso es lo que tiene que hacer para la otra clase. Hoy día tratar de hacer el ejercicio brote y para la próxima clase llegar con ese paper leído. Ese paper es un paper bastante entretenido, no es tan eso ni nada, y básicamente se trata de la zoonosis que pueden generar problemas alimentarios. No todos ETA. Algunos pueden producir problemas alimentarios a larga data, ¿ya? Pero pueden producir zoonosis alimentaria. Para que sea un material de apoyo para la que lo lea. ¿Ya, chiquillos? Profesora, tengo una consulta. Lo que pasa es que estuve atenta al link de la clase de hoy día y como me llegó el correo y vi tarde el link en la plataforma, porque también revisé la plataforma, estuve como a las 8:30 preguntando, y la cosa está que entré igual tarde, lo mismo. Por lo tanto, si usted mandó algún correo, a mí no me llegó nada. Ah, ¿y el aviso? No, nada, solamente por mi UDLA vi el aviso que usted subió y sería. El aviso, sí. Ya. Solamente ¿Y revisó su correo institucional? no, es que no, ese no. Ah, ahí está, que yo se lo mandé, le mandé al correo institucional. Ah, ya. Siempre yo le voy a mandar al correo institucional y al mi UDLA. Ya, Aviso. Para que busquen ahí, no me lo anden buscando en todos lados. Siempre va a estar en aviso. Yo creo que eso lo así. Tiro aviso y ahí va a estar el link. ya, pero yo vi el Gmail, vi el live, por mail y no tenía nada. Eso. Ya, bueno. Lo que pasa es que yo saco el total de participantes, elijo el Excel, ahí de hecho está marcadito, selecciono y mando el correo. Ya, perfecto. Entonces por eso que quizás hay una aplicación. Pero siempre va a estar en el mi UDLA, ¿ya? Y quedó presente, ¿no? Yo creo que no, porque